La primera ola del feminismo es desde el siglo XIX, cuando las mujeres por lo que estaban luchando era por el derecho a la educación. La mayoría de los hombres no conocen la historia del feminismo, pero no solo eso, sino la mayoría de los hombres está viendo el movimiento feminista como un movimiento en contra de los hombres. Y no es tan lejano, o sea, si nosotros pensamos que en México las mujeres empezamos a votar en 1953, pues las abuelas de todas las personas que nos pueden estar escuchando fueron de las primeras. Nadie que tiene el poder quiere soltarlo tan fácil. Y los hombres llevamos generaciones tras generaciones teniendo el poder sobre las mujeres. Hola, esto es Estamos Locos con Manuel Turrent y Alejandra Usabiaga. Y hoy con el tema, ¿el feminismo está poniendo en contra a hombres y mujeres? Ale, qué gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, Manuel. Muchas Oye, gracias. ¿el feminismo nos está poniendo en contra a los hombres y a las mujeres? A ver, yo creo que no, y creo que tenemos que empezar a hablar Perdón, pero no es lo que dicen todos los hombres que yo conozco. Yo sé, pero creo que es importante que podamos tener esta conversación para irlo entendiendo. A ver, lo primero es acordarnos cómo inicia el feminismo y acordarnos que el feminismo, la primera ola del feminismo es desde el siglo XIX, cuando las mujeres por lo que estaban luchando era por el derecho a la educación. O sea, de verdad, éramos vistas como seres inferiores, que no teníamos derecho a la educación. Y esa fue una lucha como muy fuerte, ¿no? Después de eso viene la búsqueda del derecho al voto. Claro. Y no es tan lejano, o sea, si nosotros pensamos que en México las mujeres empezamos a votar en 1953, pues las abuelas de todas las personas que nos pueden estar escuchando fueron de las primeras que pudieron votar, ¿no? Entonces, no es tan lejano. Y una vez que ganamos el voto, entonces empezamos a buscar el derecho al que la mujer pueda ser dueña de su cuerpo, que puedan tomar anticonceptivos. Y estamos hablando de los años 60. Y el día de hoy, lo que estamos buscando desde el feminismo también tiene que ver con la dignidad y con el cuidado. Entonces, no creo que ninguna de estas luchas, si lo piensas como fríamente, tenga que ver que estamos las mujeres contra los hombres. Lo que estamos pidiendo es, háganos caso, véanos como sus iguales de manera horizontal. En ningún momento estamos pensando que los hombres deben de sufrir ahora lo que las mujeres sufrimos. Ahora, ¿tú qué piensas? Bueno, primero te voy a decir lo que escucho de los hombres y después te digo lo que pienso. Lo que escucho de los hombres es todo lo contrario de lo que estás diciendo. Bueno, la mayoría de los hombres no conocen la historia del feminismo, pero no solo eso, sino la mayoría de los hombres está viendo el movimiento feminista como un movimiento en contra de los hombres. O sea, así, de ese tamaño. Como que... Y está viendo el movimiento como en contra de los hombres, y muchos hombres aprenden el discurso políticamente correcto, pero cuando ya hablas con ellos, en otros contextos, te dicen, sí, pero ya se pasaron. Sí, pero están atacándonos muy fuerte. Sí, pero igual que destruyen las cosas en las manifestaciones, nos están destruyendo. Eso es lo que yo escucho. Ahora, lo que yo pienso es que nadie que tiene el poder quiere soltarlo tan fácil. Y los hombres llevamos generaciones tras generaciones teniendo el poder sobre las mujeres y sobre el mundo en general. Y entonces, cuando viene el movimiento feminista y cuestiona el poder de los hombres y busca la equidad y busca que las mujeres tengan los mismos derechos, muchos hombres no están dispuestos a ceder ese poder. Pero saben que políticamente no es correcto. Y entonces, porque me parece peor, socialmente saben el discurso, parecen como que están de acuerdo,
pero por abajo del agua siguen haciendo movimientos y acciones en contra de que el status quo quede como estaba antes. O sea, en forma más sutil, en forma más cuidadosa. Ya no es políticamente correcto ser como Pedro Infante, pero sí por abajo del agua seguir teniendo el poder. Y entonces se vuelve una lucha todavía muy complicada. Entonces sí creo que hay una lucha todavía que no, en vez de entender que si seguimos luchando los hombres haciendo esto, pues las mujeres se van a radicalizar cada vez más y esto no se va a hacer una escalada, en lugar de buscar cómo coincidimos para hacer un mejor mundo y para tener y entender cuál es el verdadero problema. El verdadero problema no son las mujeres, no son los hombres. Es el patriarcado. Es el patriarcado. Y que yo creo, Manuel, y tú me dirás qué es lo que piensas, pero vamos, en general yo no conozco ningún hombre que esté de acuerdo con los feminicidios. No. O que esté de acuerdo con que las mujeres ganen menos que los hombres. No. O que esté de acuerdo en que la mujer sea la única que tenga un permiso de maternidad y que los hombres no puedan tener un permiso de paternidad dentro del trabajo. Bueno, tú dices que ningún hombre, no estoy tan seguro. Yo sí dividiría a los hombres en generaciones. La generación arriba de los 50, no estoy tan seguro si estaría de acuerdo. Yo creo que los... No, yo creo que lo del feminicidio, sí, todos. O sea, yo no creo que haya un solo hombre que esté de acuerdo que se puede matar a las mujeres. Pero ya en los sueldos y ya en los permisos y ya en otras cosas, ya no estoy tan seguro arriba de los 50. De abajo de los 50 creo que sí, ya cambió radicalmente eso y ningún hombre estaría de acuerdo. Entonces me quedo con esa generación. Exacto. La otra es más difícil de trabajar. Claro. Pero entonces, sí, como teniendo esta conciencia de que el movimiento feminista realmente lo que está buscando es que el patriarcado caiga, creo que es un beneficio también para los hombres, porque el patriarcado tampoco beneficia a los hombres. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, pero la manera como muchos hombres lo ven es que patriarcado es igual a mí. Entonces la bronca es conmigo. ¡Ay, qué interesante! Porque al mismo tiempo creo que a lo mejor lo que está pasando es que ellos no se dan cuenta de todo lo que están perdiendo por culpa del patriarcado. Ese es uno de los grandes temas. La mayoría de los hombres no se ha dado cuenta de lo que perdemos y solamente se queda con la idea de lo que no quiere perder, qué privilegios no quiere perder. Y entonces, y aparte ni siquiera es a nivel consciente muchas veces, generalmente no es a nivel consciente, pero si yo tengo ciertos privilegios no los quiero perder, sin darme cuenta que seguir teniendo esos privilegios me lleva a una insatisfacción, a un sufrimiento, a pasarla muy mal emocionalmente. Claro, porque además el patriarcado sí les pone este mandato a los hombres de ser casi héroes, de no sentir, de no poder conectar la mente con el cuerpo y de no relacionarse, de no hacer conexiones con las demás personas, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que la mayoría de los hombres, y entre más jóvenes más, ese discurso se lo saben, y los hombres no lloran y no sé qué, todo eso se lo saben perfecto a nivel discurso. Pero a nivel de introyectar eso y meterlo ya a tus emociones y saber y reaprender a conectar emocionalmente. O sea, como una cosa es racionalmente lo entiendo y a mí me educaron así y así y el patriarcado tiene esta responsabilidad o este problema. Pero después, ahora, ¿cómo lo reparo? ¿Cómo regreso a ser el niño que sí empatizaba, que sí era sensible, que sí me podía conectar? Esa es la parte que otra vez sigue la desconexión. Y me parece que es fundamental. Mientras no se haga ese segundo paso de cómo reconectar, creo que el discurso no sirve para mucho. Fíjate que hay por ahí algunos autores, como Carol Gilligan, que es una feminista, que nos dice que el patriarcado, a final de cuentas, a los hombres lo que les hace es un daño moral. Porque todos los estudios muestran cómo los niños y las niñas, y los niñes, hasta
que tienen como 6 añitos, 7 años. Antes de entrar a primero de primaria, ¿no? Antes de entrar a primero de primaria. Somos iguales. Exacto. Nuestra sensibilidad es similar. Somos empáticos. ¿Qué nos pasó en primero de primaria a los hombres? Yo creo que el patriarcado, como les pone estos mandatos de competencia, pues, y que siempre tienes que ganar y que tienes que ser el más fuerte, y como todos estos mandatos de no sentir, ¿no? Yo no creo que a los hombres les encante competir a todos, ¿no? Cuando entran a primero de primaria y los empiezan a molestar y a bullear y defiéndete, o si no yo te voy a dar para que veas lo que es realmente pasarla mal, ¿no? O sea, seguimos mandando como estos mensajes de la única manera es la violencia, tal. Pues creo que se empiezan a desensibilizar y ahí está el daño moral, ¿no crees? Y creo que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que ese daño moral viene de las instituciones, empezando por la familia, claro, después por las religiones, después por la escuela, la misma escuela. Algo tiene que estar haciendo la escuela, claro, que en primero de primaria, si ya están los estudios, si ya se sabe, ¿cuáles son los planes para no dejar que perder a los hombres en esta parte empática, emocional, cariñosa, sensible, y que pues, creo que la responsabilidad que cae fuertemente entre escuela y familia? Por supuesto. Y sociedad. Yo diría que sí, también claro, sociedad, porque sí creo que todos somos responsables de esto que está sucediendo, ¿no? Y todos somos responsables de que los hombres puedan experimentar algunas partes que las mujeres sí tenemos permiso de experimentar, como es la empatía, el poder estar para el otro, y que luego de repente se abusa de eso, ¿no? Porque como nosotros somos cuidadoras, porque se asume que nosotros sabemos cuidar, entonces, sí somos cuidadoras por eso, porque nos conectamos, porque sufrimos con el otro, porque estamos con el otro. Personas empáticas. Claro, pero también desde el patriarcado, como se nos puso esta tarea del cuidado. Muy injusto también, porque también muy injusto. Yo siempre digo, las mujeres acaban cuidando a los hijos, después a los padres cuando están en la vejez. Y luego al marido. Y después al marido, bueno, al marido en el intermedio. O sea, se la viven cuidando, claro, y el hombre se hace a un lado, y entonces con el pretexto de ser proveedor o de ser exitoso profesionalmente, que es un éxito también bastante solitario y bastante... Claro, y cada vez más difícil. Más difícil, y sí, exacto, la mayoría no logra ser exitoso, no, pero aunque lo seas, tampoco es como que emocionalmente no te genera ninguna satisfacción importante. Pero creo que el punto que dices del cuidado me parece fundamental. Las mujeres aprendieron desde chicas a cuidar y los hombres aprendimos a no cuidar. Casi. O sea, la consigna es, tú defiéndete, que el otro... A ver, hay hasta el dicho ese de que lloren en mi casa, que lloren en la del... ¿En la tuya? En la tuya. Es como la desconexión total, ¿no? Yo quiero... Primero voy yo, después yo y nadie más que yo, porque aparte en el tema también me convierto en más individualista. Las mujeres a la hora de cuidar, pues hay una parte de cuidar, pues tienes que cuidar a otro, y la identidad se construye con nosotros. Claro. Y los hombres nos vamos quedando solos, queriendo que la identidad la construimos nosotros mismos con nuestro propio espejo, que es bastante complicado crear así la identidad. Y al hacer eso, creo que lo que sí sucede es que se pierden la confianza de las personas que ellos quieren. Y te voy a dar un ejemplo. Si yo no puedo ser empático con mi hijo o con mi hija o con mi pareja o con mi hermana o con mi hermano, ¿sabes qué te va a platicar? Absolutamente nada, porque no eres empático. Entonces no hay confianza. Y no hay confianza, que también tiene que ver con que si yo puedo conversar contigo, hago conexiones. Eso me parece súper doloroso. Importante y doloroso. Yo recuerdo, y alguna vez lo hemos platicado tú y yo, de una estadística que conocimos, de que le preguntaban a los adolescentes en México, hombres y mujeres, ¿quién es la persona en la que más confía? Y decían, mi mamá. Claro. ¿Y quién es la persona que menos confía? Mi papá.
Y es increíble, ahí describe claramente lo que decías de la confianza, porque el papá, jugando su rol estereotipado de la autoridad, del patriarca controlador autoritario, entonces llega a la casa a poner reglas, a no conectar, a manejarlo como si fuera un negocio, como si fuera un trabajo, sin conexiones con mis hijos, simple y sencillamente. Y si les preguntas a los papás, que eso es lo más triste, quieren muchísimo a sus hijos. Ay, claro. Es lo más importante para ellos. Trabajan para eso, pero no hay conexión. Pero es que la diferencia es que si el hijo llega y les platica algo, ellos le van a decir cómo resolverlo y qué es lo que tienen que hacer. Nunca van a conectar en, oye, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cuáles son tus ideas para poder resolver esto? ¿Te sientes fuerte para poderlo hacer? Que son las cosas que hacemos las mujeres, ¿eh? Y si llega a confesar que hizo algo malo, el papá lo va a regañar. Claro. Y la mamá va a tratar de entender para qué pasó y va a tratar de, primero en ese momento, como priorizar la confianza que mi hijo me tiene, en lugar de regañar. El papá es como tajante. Pero lo aprendimos desde niños. Ay, sí. Y lo aprendimos. Y entonces, nuevamente, como decíamos, el patriarcado nos enseñó eso. Y por no por seguirle la corriente al patriarcado, que al final el patriarcado se materializa en mis amigos, en mis conocidos. Hay chats, iba a decir que estoy en un chat, pero no, hay chats. Todavía ya lo voy a decir. Estoy en un chat de hombres de mi generación, que de veras, si las mujeres de esos hombres, sus esposas y sus hijas, vieran lo que se dicen y lo que pasa en ese chat, de veras estarían escandalizadas. Y entonces, por eso siempre digo que hay una parte política. Estos mismos hombres salen a la sociedad y políticamente son súper correctos y están a favor del feminismo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú escuchas y ves todo lo que postean y todo lo que dicen, dices, pues hay una doble moral súper fuerte. Y esa doble moral la pueden aceptar por no perder los privilegios. Y ¿sabes qué? Que además seguimos hablando de la objetivación de la mujer, que es la tercera ola, la de los 60. O sea, dejen de vernos como objetos. Fíjate, esos de los años 60. Muchos se quedan en esa. Pues, y lo siguen haciendo, ¿no? Y siguen siendo cómplices y reenviándolo y todo esto, porque no se atreven ni siquiera a no reírse o a salirse del chat, o por mínimo no reenviarlo para evitar la complicidad. Y me parece terrible todo esto que sigue pasando en esas generaciones. Ahora, en las generaciones más jóvenes, sí ya hay un cambio importante. Sí. Todavía falta muchísimo, pero sí hay cambio. Yo ya veo chavos que dices, wow, que este cuate sí, qué manera de conectarse, qué manera de no importarle si se ve masculino o femenino, sin importarle lo que digan los demás, sino tratando de conectar emocionalmente con todo el mundo. Pero todavía sigue habiendo un buen número, sobre todo cuando entran a trabajar, en donde entran como a la parte de competitividad, en donde como que la cultura patriarcal los vuelve a jalar, porque creo que en los trabajos la cultura sigue siendo muy patriarcal. Claro. Y entonces los vuelven a jalar de repente algunos de ellos. Y está terrible, porque mira, me voy a regresar a esto que estábamos diciendo, ¿no? Cuando eres sensible, cuando estás conectado, mente, cuerpo, emociones y todo eso, sabes que eres resiliente. Eres una persona que sabe levantarse. Cuando solamente estás funcionando desde la razón, es muy difícil ser resiliente. Y entonces es cuando el hombre desde el poder empieza a echarle la culpa, y también las mujeres, cuando tienen poder, no se hacen responsables, reclaman, exigen y todo esto, pero lo que está pasando es que no están pudiendo como levantarse de la situación difícil que están viviendo. Oye, pero con esto que dices me quedo pensando, porque ¿cómo un hombre de 30, 40, 50 años, que lleva toda su historia siendo como estoico, frío, controlador, cero conectado? ¿Cómo me reconecto? Ese es mi tema. ¿Cómo reconectamos a esos hombres? Yo creo que solo a través del cuidado.
Yo creo que solo sí. aprendiendo a cuidar a otras personas. Y ojalá cuidando a sus hijos, ojalá cuidando a sus enfermos, porque aparte los hombres le tenemos tanto miedo a la enfermedad y a la muerte, porque eso va en contra del éxito, del tú puedes y todo lo demás. Y entonces que nos alejamos de la enfermedad y de la muerte. Pero yo no encuentro otro camino que o la paternidad, y en la paternidad está el cuidado también. Cuidado. Pero entonces creo que el eje tendría que ser el cuidador. Y fíjate que a mí sí me parece que esto que dices, yo tampoco se me ocurre ninguna otra manera de poder ayudar a los hombres a que puedan empezar a conectarse. Creo que sí, el cuidado es algo bien, bien importante. Y empezar a cuidar, como tú dijiste, a sus hijos, a sus papás, a sus empleados, a sus amigos, poder estar para el otro, a sus parejas. O sea, creo que es porque para cuidar necesitas empatizar. Hasta para mover a un enfermo necesitas ser empático. Totalmente, porque fíjate, y ahorita que dices eso a sus amigos, yo no estoy seguro. Muchos hombres ponen a la amistad como algo muy importante. Y algunos saben cuidar a sus amigos, pero la verdad, la mayoría son cómplices de sus amigos más que cuidadores. Se vuelven como cómplices de seguir manteniendo muchas de estas cosas y sin conectar tampoco con el cuidado ni con las emociones del amigo. O sea, empieza a haber movimientos de hombres que se empiezan como a cuidar y de amigos que empiezan a poder hablar de emociones, pero todavía son muy pequeños. Y sabes que, Manuel, que esto que estás diciendo a mí me parece que eso es el pacto patriarcal. La complicidad. Esa complicidad que hay entre hombres en donde, a ver, yo sé que, voy a decir una estupidez, pero yo sé que le estás siendo infiel a tu esposa. ¿Por qué no me siento contigo y te pregunto, oye, qué está pasando? ¿Sabes las consecuencias? Estás claro. Cuando menos para que si vas a tomar esa decisión, la tomes en conciencia después de hablar emocionalmente por qué lo estás haciendo, qué está pasando. Por supuesto, y para mí es incómodo cenar en parejas con tu esposa y luego también conocer a esta otra persona, me genera incomodidad, pero no. Se quedan callados, lo aplauden y entonces ahí es en donde está el pacto patriarcal, en donde también se lastima a los hombres. ¿Y sabes qué? Que creo que esta parte del patriarcado y todos estos mandatos que les han dado a los hombres, a lo que lleva es a que los hombres puedan soportar la injusticia y puedan no sentirla y no verla. Y cuando están viendo situaciones difíciles de injusticia, a mí me llama mucho la atención. ¿Sabes que los hombres pueden ver muchísimo más tiempo un noticiero que las mujeres? Por toda la parte de desconexión hacia el sufrimiento de otras personas. La insensibilidad. O sea, de verdad, y pueden verlo y volverlo a ver y volverlo a ver, mientras que las mujeres normalmente cuando empezamos a ver los temas de injusticia, nos empezamos a retirar. Porque realmente nos lastima. Ahora, yo creo que a los hombres los debería de lastimar igual. Yo creo que a los hombres, lo que pasa es que tenemos este mecanismo de separar la injusticia, y salvo que sea una injusticia contra mí, que entonces sí, y aparte cuando es contra mí, entonces mi reacción principal es el enojo, ni siquiera es una conexión con el dolor, sino inmediatamente pongo el enojo por delante. Pero me quedo pensando con esto que dices creo que hay un largo trabajo para que los hombres puedan hacer esta transformación y este cambio de conexión, del cuidado, del tema de la injusticia. Y creo que es un trabajo en equipo, porque si polarizamos el tema entre mujeres y hombres, entonces lo único que se genera es que el hombre se aferra más al poder y la mujer se enoja más y entonces quiere hacer otras cosas. El enemigo en común no está entre nosotros. No. El enemigo común está en la estructura, que es el patriarcado. Que es el patriarcado. Porque además, ¿sabes algo, Manuel? Cuando tú eres empático, eres sensible, no te subes en el poder y cuando tienes el poder te haces responsable de él y entonces estás
cuidando a los demás y no nada más a ti, estamos hablando como de una democracia, ¿no? En donde todos tenemos poder, en donde todos tenemos voz, en donde todos nos cuidamos entre todos, y creo que sí haría la gran diferencia. No habría esta distinción de si eres hombre o mujer. O sea, las personas tendríamos que ser personas y cuidarnos entre todos, claro, nada más. Porque no hay distinción que muchas mujeres de repente, cuando entran al mundo laboral, empiezan a tomar actitudes patriarcales también muchas veces. O sea, no importa el género, sino importa más bien la persona, que todos hombres y mujeres, y tenemos como las mismas capacidades y necesidades en el tema de conexión. Y yo diría, el enemigo es el patriarcado, y el amigo es el feminismo, ¿no? Es que tendríamos que aprender todos los hombres de feminismo, porque si tú escuchas los planteamientos feministas, creo que tendríamos un mundo mucho mejor. Entonces, no solo hay que destruir el patriarcado, sino hay que adoptar el feminismo, no importa si eres hombre o mujer. Y creo que eso ayudaría muchísimo también. Y la mayoría de los hombres, cuando piensan en feminismo, piensan en manifestaciones, y no piensan más que en eso. Y hay que ver todo lo que hay atrás del feminismo. Ahora, en este podcast hemos hablado más de los hombres, pero tenemos que hacer otro en donde todas las broncas que le genera el patriarcado a las mujeres. Que son las damnificadas número uno. Claro. O sea, los hombres somos damnificados, pero nosotros estamos damnificando a las mujeres. Claro, y ya lo hablaremos en algún otro podcast, pero a mí sí me gustaría que quede clara esta idea. No somos las mujeres contra los hombres. Exacto. Es de verdad nosotros como seres humanos a favor del cuidado de la democracia y en contra del patriarcado. Claro. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Nos escuchamos la próxima, ¿va? Hasta la próxima.